Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con Vos. Bueno, y llegó nuestra cita con vos, la que esperamos tanto. Está en comunicación Andrea Saporiti y hoy vamos a empezar esta columna haciéndonos una pregunta. ¿Hay un nuevo estado emocional? Bienvenida a Citas de Radio, Andrea. Acá Angie y Elisa, atentas a escucharte. Hola Angie, hola Elisa, ¿cómo están? Y está buena esta pregunta porque, pareciera ser que en estos tiempos de tantos cambios y tantos movimientos, también en orden a lo emocional empiezan a surgir nuevas sensaciones, ¿no? Que muchas veces confundimos con estados emocionales que existen y que también suceden en este tiempo, como la depresión, como la ansiedad, que ya muchas veces se ha hablado de este tema. Pero bueno, en los últimos meses, les diría, en el último tiempo, vengo observando, sobre todo en el consultorio y a través de distintos estudios que se están realizando, una nueva forma de definir este estado donde de alguna manera, si tuviéramos que ponerle un color, a veces está bueno jugar con los colores y los estados emocionales. En general lo que aparece es un color gris, ¿no? Que no es ni todo oscuro ni negro como sería en un estado depresivo, ¿no? Ni tampoco mucha claridad. ¿Y qué es este estado emocional gris? En realidad, ¿cuáles serían las características, ¿no? ¿Qué es lo que aparece en general? En general, lo que uno observa es que la vida continúa, las actividades se siguen realizando, no es que hay un parate y una imposibilidad de seguir adelante, pero sin embargo aparece falta de concentración, ausencia de interés, como hartazgo de más de lo mismo, ¿no? Esa sensación como de vacío que uno no sabe muy bien para dónde va. Muchas veces esa sensación, sobre todo esto lo describen mucho los jóvenes, ¿no? De estar como perdiendo el tiempo o haciendo muchas horas sin hacer nada o haciendo de todo, ¿no? Esta como ambivalencia, sobre todo que tiene que ver con los cambios en las rutinas, que un día estamos adentro, que otro día estamos afuera, que se puede esto, que no se puede, y esa inestabilidad continua va generando una sensación que no tiene que ver con que uno deja de hacer las actividades, pero de golpe falta como cierta chispa, ¿no? Cierta, casi me animaría a decir como cierta esperanza, o cierta falta de placer por las cosas cotidianas, ¿no? Las simples, las de todos los días, que muchas veces genera cierto también sensación como de soledad y hasta de dificultad para registrar que estamos sintiendo esto. ¿Por qué? Porque uno sigue haciendo las cosas de todos los días y por lo tanto muchas veces al no haber registro hay como cierta falta de darse cuenta que a lo mejor uno necesita ayuda o que a lo mejor estaría bueno compartirlo. Entonces todo este conjunto de características que cuando se empiezan a dar, digamos, a sostenerse en el tiempo y están vinculadas con este color, digamos, gris, es algo que hoy tiene un nombre. Y hoy sabemos, porque a través de distintos estudios, desde la neurociencia, todo lo que tiene que ver con la regulación emocional es sumamente importante. Y el primer paso para aprender a regular las emociones es ponerles un nombre, es saber de qué estamos hablando. Y cuando este estado empieza a aparecer, hoy tiene un nombre y se llama languidez. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque cuando uno averigua cuál es el significado de la palabra languidez, lo primero que uno piensa, antes de ir a averiguar qué es, ¿no? Y qué nos dice el diccionario sobre la languidez, uno lo primero que piensa que es algo como sin sabor, ¿no? Como un color medio pálido, como algo que no tiene, que le falta la sal, si tuviera que decir en una comida, o le falta ese saborcito que lo hace diferente. Y el diccionario en realidad lo define justamente como algo desganado, fatigado, cansado, agotado, sobre todo cuando está vinculado, según el diccionario, a un esfuerzo físico. Y yo le agregaría emocional en este tiempo.
y así como nos sentimos, ¿no? En ese estado como de languidez. Entonces, el primer paso es esto, ¿no? Poder aprender a poner un nombre a este estado emocional. Porque cuando uno lo puede definir y puede comprender lo que le está sucediendo, de alguna manera puede encontrar la puntita, ¿sí?, de este ovillo para poder ver, bueno, ¿qué hago frente a esta situación? Y ahí es donde me gustaría que profundicemos un poquito, ¿no? Entonces se me ocurrió que lo que podríamos armar, y a lo mejor armar entre todos, porque algo que es clave es que no hay recetas mágicas y no hay recetas matemáticas que digan haga esto y saldrá de este estado, ni varitas mágicas, pero sí hay algo que podemos armar entre todos y que vendría a ser, no sé, yo lo llamaría un kit emocional, ¿no? Así como hoy tenemos el kit del hijo, no sé, el gel y todos los... O un kit de primeros auxilios que está vinculado al orden quizás de lo físico, me parece que hoy es clave que armemos un kit emocional para poder comprender qué hacer frente a estos estados emocionales que también son muy fluctuantes y van variando. Porque si uno aprende a registrarlos, y esto quizás ya sea el primer punto que le pondría a este kit, si uno aprende a registrarlo, puede actuar desde la prevención para no llegar después a esos estados sí más profundos, como puede ser una depresión, que también existe, obviamente, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba esto, decía, bueno, tendríamos que armar un kit que esté formado por 4 C. ¿Y cuáles serían esas 4 C? Primero que nada, comprender, ¿sí? Y para comprender tengo que registrar. Y registrar es esto, conectarme y ver, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué color le pongo a esta sensación que viene estando sostenida en el tiempo? ¿Sí? Que viene estando como acompañándonos desde hace bastante. Entonces, en el momento en que yo puedo registrar y puedo ponerle un nombre y puedo diferenciarlo de una situación más compleja, ya estoy empezando a dar ese primer paso que es la comprensión. La segunda C diría que es compartir, ¿sí? Porque cuando uno registró lo que siente y lo que le pasa y lo comparte, ¿sí? Lo comparte con otros, ya el estar compartiendo estas sensaciones, este sentimiento, esta sensación de falta de motivación, muchas veces nos encontramos que al otro quizás también le está sucediendo lo mismo y podemos empezar a ayudarnos, ¿sí? A buscarle la vuelta, a escuchar, a empatizar, a entender que esto tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, además de lo personal de cada uno. Por eso es que lo que tenemos que tener claro es que los procesos, sobre todo los procesos afectivos, los procesos de cada uno, son personales y van de adentro hacia afuera. A veces tenemos puesta tan la mirada en el afuera que esperamos que el afuera nos dé la respuesta. Y el gran desafío es es poder comprender que el proceso es interno. Y ese camino interno es personal, pero cuando lo comparto, ¿sí?, entramos en una vinculación con el otro que nos puede servir y a la vez podemos servir a otro. Por eso la cuarta C sería concientizar, ¿sí? Y cuando concientizamos es cuando tomamos conciencia de lo que nos está pasando. Podemos cambiar la mirada, podemos mirarlo con otra perspectiva. Y esto es lo que nos va a llevar a la cuarta C, que es justamente poder cambiar. Y el cambio va a venir otra vez de adentro, haciendo movimientos, porque la realidad es que nos tenemos que mover, y mover no solamente físicamente, sino internamente, ¿sí? Para no caer en estados rígidos que no nos permitan salir de la situación cuando hay una situación, además externa, que puede tener que ver con el COVID y la pandemia que estamos transitando, o puede tener que ver con situaciones personales que uno está viviendo, ¿sí? Para que no quede solamente circunscripto a la situación actual. Y ahí es donde el movimiento es clave, ¿sí? Y este proceso me parece que es fundamental para poder animarnos a movernos, ¿sí? A poder ver, bueno, qué cosas tengo que empezar a hacer de una manera diferente o mirarlas de una manera diferente, aunque haga lo mismo, ¿sí?
Bueno, esta es un poco la idea de esta nueva emoción, así la llaman según algunos estudios, que empezaron a observar que sucedían en distintas partes del mundo, donde no es que la persona está en un estado de tristeza crónica o de depresión, sino es un estado así, lánguido. Entonces, la propuesta sería, bueno, ¿cómo darle otro color, no? ¿Cómo empezar a ponerle gotitas, si se quiere, de otros colores para que esta sensación de gris, ¿no?, empiece a transformarse? Y ahí es donde tenemos que cada uno proponernos, mirar, observar, bueno, qué movimiento podemos hacer. Pero el primer movimiento es interno, ¿sí? Andrea, ¿qué tal? Soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Escuchándote hablar me parece súper interesante esto del color gris, porque muchas veces estamos como en gradientes, ¿no? En la realidad, que no es ni negra ni blanca, como decías vos, sino que es un estado intermedio. Ahora, ¿qué pasa cuando el afuera es tan demandante en el minuto a minuto? O sea, en detalles que parecen pavadas pero que no lo son, que vos te das cuenta que, o sea, voy a tratar de expresarme bien, uno trata como de, entiendo la importancia de registrar y cómo estás, pero si uno se mete en ese lugar es como que deja de poder resolver lo que necesita ser resuelto en ese minuto. Por ejemplo, que se conecte el chico al Zoom, o por ejemplo que suceda algo que tiene que suceder. Estoy hablando como la parte práctica de la vida misma que te va llevando, totalmente, ¿no? Entonces uno a veces que en lo personal me pasa a mí, que a veces como que digo, bueno, tapo esto porque si entro a este lugar donde me tengo que registrar que estoy para quedarme sentada en el sillón lánguidamente con este estado emocional que no me permite hacer nada, no hago nada en todo el día y la vida espera de mí un montón de cosas que tengo que hacer porque no hay nada más que las haga si no soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con esa dualidad que se te presenta de registrarte y hacer algo al respecto de tu emoción, que es languidecer, ¿no?, la cosa de la desgana, el cansancio y del agotamiento, cuando en realidad la vida te llama por otro lado, en un día hábil que arranca la semana y tenés que meterle porque las cosas no suceden si vos no activás? Totalmente, y está buenísima tu pregunta, porque justamente es aprender a ser como un observador interno de uno, donde el primer paso es moverse, ¿sí? O sea, la dinámica del movimiento sería la respuesta, porque uno tiene que seguir haciendo cosas y tenés que ayudar a tu hijo a que se conecte en el Zoom. Lo importante en realidad es no quedar atrapado en el estado emocional, sino conocerlo, saber que a lo mejor uno no está en el mejor estado, no sé, en el mejor color, pero sin embargo eso no significa quedarse anclado y atrapado en la emoción. Por eso el movimiento, el salir, el moverse, el seguir haciendo las cosas sabiendo que uno a lo mejor no está de la mejor manera, porque muchas veces el no registro de cómo estoy hace que uno entonces caiga o en la negación, ¿sí?, de lo que está pasando, y entonces sin querer caigamos en la hiperactividad, hasta que el cuerpo es el que termina poniendo el límite. En cambio, si yo sí que quizás no me siento de la mejor manera, la verdad que el color no estaba brillante, bueno, pero esto que me está pasando es esperable que suceda por toda la situación, ¿sí? Entonces, si yo sé que es esperable que suceda, puedo activar el Zoom, puedo preparar la comida, puedo seguir haciendo las cosas que estoy haciendo, tratando, ¿sí?, de moverme de una manera diferente, porque el movimiento está. Entonces, por ejemplo, algo bien concreto es decir, bueno, sí, la verdad que me siento así, pero a lo mejor está bueno que me tome 10 minutos, salga, camine alrededor de la casa, tome aire y vuelva a entrar. Claro. Concreto, simple, ¿sí? O me siente 2 minutos y diga, ¿me voy a tomar este mate? ¿Sí? Tranquila. También 3 minutos, cosas concretas, posibles. Claro. ¿Sí? Tomo esa frase, registrarlo no es quedarse atrapado en ese sentimiento. Exacto. Registrarlo es, esto es lo que estoy sintiendo. Ok, muy bien. ¿Qué hago con esto? ¿Me quedo acá tirada en el sillón como vos decías? No, sigo haciendo, sabiendo que a lo mejor no estoy de la mejor manera posible. Por eso el segundo punto es compartir. Si yo me encuentro con alguien y le digo, mira, la verdad, hoy no sé, estoy así, que no sé muy bien qué me pasa, no lo encuentro, y el otro te dice, a mí me pasa lo mismo. Cuando uno empieza a compartir, reparte, ¿sí? Y cuando de alguna manera el dolor es compartido, pasa a tener una entidad más clara.
no me quedo atrapada en mi dolor, en mi sensación, ¿sí? Andrea, bueno, la verdad que pienso, voy pensando tantas cosas cuando hablas. Primero en el poder o en el valor de ese primer paso de decir doy la vuelta a manzana, que parece una pavada y uno a veces decís, bueno, no, una vuelta a manzana no me va a cambiar. Y en realidad es darle ese valor a, sí, una vuelta a manzana te va a cambiar. Exacto. Eso por un lado, ¿no? Digo que ese ponerse en movimiento que vos traes es mucho más sencillo de lo que uno... Porque hay como una contradicción, que uno dice, bueno, si no es una hora de ejercicio, es lo mismo que nada. Y en realidad esa vuelta a manzana es un montón para empezar. Me parecía bueno poner eso como en la mesa, porque es lo que más tenemos al alcance como para poner esas gotitas de color que vos decías, ¿no? Y, totalmente, sí, perdón. No, sí. Perdón, me embalé yo. Pero por otra parte, también no asustarse como a esa languidez que como ahora es colectiva, bueno, uno se da cuenta que no está tan desfasado, pero como bien decías también, hay veces que te pasa cuando esto no existía, ¿no? Y estás como en otra sintonía con el resto de la gente, que por ahí la sentís muy colorida, y a uno le asusta ese gris. Y digo, bueno, por ahí sacarle el miedo o el fantasma de que eso es un estado diferente a una depresión crónica, también te hace un poco más como activo a poder cambiar ese estado por ahí en el día, o poder, no sé, hay días que son más en automático, pero bueno, termina el día y decís, bueno, lo pude hacer. Y me parece que eso también está bueno. Sí, porque acá dijiste dos cosas que me parece que son súper importantes, ¿no? Por un lado, esto de no tener miedo a sentirse a lo mejor un poco desganado, cansado y agobiado, porque es real, si no estaríamos negando algo que está sucediendo. Y por otro lado, me parece también clave esto de también darle valor a pequeños movimientos que hacen la diferencia, ¿sí? Hoy, a través de un montón de estudios, se sabe que hacer, por ejemplo, una actividad física de media hora todos los días ayuda a que el organismo funcione de una manera diferente, inclusive el cerebro, ¿sí? Entonces, esto hoy se sabe, y uno dice, no, pero media hora a lo mejor es nada, tengo que hacer, no, y ahí está, me parece, la clave, ¿no? El poder ver dentro de las posibilidades de cada uno, por eso el trabajo es interno y personal, ¿sí? Esto serían, bueno, estas son propuestas, bueno, muy bien. Cada uno con su situación, con su entorno, con la vida que tiene, qué movimientos, qué dinámicas puede empezar a implementar que realmente les sirvan para no quedar atrapado en esos estados emocionales donde después sí se transforma en algo negro, ¿sí? Para seguir con los colores. Sí. Y esto me parece que tiene que ver con, bueno, salir del modo automático y pasar a un modo dinámico, ¿sí? Y lo dinámico tiene que ver con el movimiento. Y a veces, o hoy, nos damos cuenta que quizás veníamos muy en modo automático y la situación externa nos lleva a tener que salir de ese modo y entrar en un modo más dinámico, donde tengamos que movernos, porque además somos seres dinámicos, ¿sí? Y estamos en continuo movimiento. Lo que pasa es que ahora es como más consciente esto. Entonces, pequeños movimientos serían de darle valor a esa vuelta, ni siquiera a la manzana, a lo mejor es salir de la casa y caminar afuera un poquito, a lo mejor es decir, por ejemplo, bueno, preparemos la comida y después seguimos con la próxima tarea, pero sentémonos a comer, no hagamos la tarea mientras estamos comiendo. Sí, por ejemplo. Sí, totalmente. O sea, como también eso, ¿no? De ponerle el foco a lo que estamos haciendo y no tanta cosa a la vez, como no ir de a poco, ese valor de la concentración en hacer de a poco de a una cosa, también como si te da como una energía sobrante, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas a la vez, pero por ahí el costo es alto al final del día. Y porque el agotamiento es mayor, porque entonces ahí es como que el flujo, si querés, de fuerza y de energía queda tan repartido que al final son, no sé, si serían como gotitas para cada cosa, y a lo mejor esto tiene que ver con darme cuenta, ¿no? Concientizar es eso, es tomar conciencia, darse cuenta, verlo,
Cuando uno lo ve, ya lo vio. Y entonces, bueno, a lo mejor es, no sé, es la presencia. A lo mejor mi hijo está en el Zoom y yo tengo que estar escribiendo algo. Bueno, me siento al lado y mientras él está con su tarea, yo estoy con la mía, pero estamos juntos, o con mi trabajo. Sí, y compartimos. Y bueno, me parece que a eso me refiero cuando digo moverse, ¿no? Moverse no es, uno cuando habla de movimiento se imagina solamente una actividad física. Sí, salir a correr. Pero también es salir a correr, ponele. Pero es moverse también desde lo afectivo, desde lo emocional, ponerle el nombre, charlarlo. Sí, claro, sí. Compartir, ¿sí? A eso me refiero con el comprender, con el compartir, con el concientizar, que eso va a llevar a que en la cotidianidad, en el día a día, y esto que decía Eloísa, ¿no? Con las demandas de todos lados, bueno, ¿cómo tomarlas? ¿Sí? Pues las demandas van a seguir estando, no es que van a dejar de estar, y tampoco significa que uno tiene que estar sentado haciendo OM, no. No, totalmente. No se puede. Totalmente, por ahí el desafío para la próxima también es, bueno, administrar los no, o saber a qué decirle que sí y a qué no. Qué interesante. Seguro, me parece que puede ser un tema súper interesante, ¿no? Esto de plantear los límites de uno mismo, por ejemplo. Totalmente. Andrea, la verdad que nos dejás, como siempre, pensando, nos dejás un kit emocional que es fundamental en estos tiempos, así que muchas gracias por esta cita con vos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en un mes. Muchas gracias. Grande. Adiós. Gracias, adiós. Bueno, no se pueden quejar, nos dejó las tareas, los deberes, un kit para pasar este momento, Dios quiera. Y este es nuestro aporte desde Citas de Radio, con esta cita con voz de la mano de la licenciada Andrea Saporiti.